No sabía qué hacer con mis manos mientras lo veía tirado en el suelo del pasillo, mirándome como si yo fuera un desconocido que había entrado en su casa para romperlo todo. Nunca pensé que empezaría así, con mi marido sentado en el suelo, todavía con el abrigo puesto, respirando como si acabara de correr una maratón, mirándome sin parpadear. Yo tampoco parpadeaba. No podía. Tenía la sensación de que cualquier movimiento iba a romper algo que ya estaba demasiado frágil. No sé cuántos segundos pasaron, pero fueron suficientes para que me temblaran las piernas. Él seguía sin hablar, solo me miraba, como si no entendiera por qué yo estaba allí, por qué llevaba esa chaqueta, por qué tenía la cara todavía encendida. Como si me estuviera observando por primera vez. Como si yo fuera otra persona. ¿Dónde estabas?, preguntó al final, sin levantar la voz, sin gritar, sin sonar enfadado. Y eso fue peor. Yo abrí la boca, pero no dije nada. No porque no pudiera, sino porque sabía que cualquier palabra iba a sonar falsa incluso aunque fuera verdad. Y de todas formas, tampoco tenía ninguna verdad que darle. No una que él quisiera escuchar. Me apoyé en la pared porque sentí que me mareaba un poco. Él no se movió. Ni un centímetro. Ni un gesto. Nada. No, no pensé que llegarías tan pronto, le dije, y sonó estúpido, torpe, como si no tuviera nada más inteligente que decir. Él siguió sin moverse. Ni siquiera frunció el ceño. Eso me ponía más nerviosa que si me hubiera gritado. No estaba previsto, respondió él, con un tono completamente plano. Pero aquí estoy. Esa frase se me clavó en la garganta. Aquí estoy. Como si yo no debiera estar. Como si yo tampoco supiera dónde se suponía que debía estar. Y en realidad, esa era la parte que más me dolía, porque llevaba semanas sin saberlo. Dio un pequeño golpe con la mano abierta en el suelo, no violento, solo un gesto de cansancio, como si ya no le quedaran fuerzas para contener lo que fuera que estaba sintiendo. Te he llamado 3 veces, dijo. No lo escuché, mentí. Y él lo supo. No me preguntó nada más. No dijo por qué mientes, no dijo dime la verdad, no dijo con quién estabas. Solo se levantó despacio, como si le dolieran las articulaciones, y se pasó una mano por el pelo. Estaba despeinado, como cuando se despertaba de madrugada. Me miró un segundo más y dijo. Voy a la cocina. No supe si debía seguirlo o quedarme allí. Me quedé quieta porque sentía que moverme era peligroso, como si cualquier paso pudiera desencadenar algo para lo que no estaba preparada. Escuché cómo abría el grifo, cómo dejaba correr el agua más de la cuenta, cómo abría un cajón y lo cerraba con brusquedad. Ese sonido seco me hizo dar un respingo. Cuando por fin entré en la cocina, él estaba apoyado en la encimera, mirando un vaso medio lleno como si estuviera estudiándolo. Yo estaba a unos 3 metros de distancia. Me miró un momento y luego apartó la vista. No entiendo qué está pasando contigo, dijo. No sonó dolido, ni agresivo, ni triste. Sonó cansado. Ese cansancio que se instala en la piel y que no se quita durmiendo. Yo respiré hondo. Sentía una presión en el pecho que me llevaba días acompañando, como si estuviera atrapada entre 2 versiones de mí misma que no sabía conciliar. No, no quería que me vieras así, le dije, sin saber exactamente a qué me refería. ¿Así como? Preguntó él. No supe qué responder. No tenía una definición concreta. Solo sabía que durante semanas me había sentido distinta, inquieta, irritable, como si algo dentro de mí se hubiera empezado a mover y yo no tuviera forma de detenerlo. Y él, que era tan estable, tan predecible, tan constante, no tenía herramientas para entender lo que ocurría. Y yo tampoco se lo estaba facilitando. Llevamos mal desde hace meses, continuó él, sin mirarme. No sé si te das cuenta, pero yo sí.
lo noto todo el tiempo. Yo tragué saliva. Lo sabía. Lo sabía desde antes de que él lo dijera. Era evidente. La distancia en la cama, las conversaciones rápidas, los silencios que antes eran cómodos y ahora eran un muro. Pero no tenía claro cuándo había empezado todo. No sabía si había sido algo que él dijo, algo que yo hice, algo que simplemente se acumuló sin darnos cuenta. No sé qué quieres que te diga, susurré. Él dejó el vaso en la encimera y lo giró 2 veces, como si necesitara hacer algo con las manos para no perder los nervios. Quiero que me digas la verdad, respondió. Sentí un nudo. No una palabra. No una frase. Un nudo. Grande. Duro. Difícil de tragar. No estoy bien, dije al fin. Era lo único que podía decir sin mentir. Él asintió, pero con un gesto tan leve que casi no lo vi. Eso ya lo sé. Pero no entiendo por qué. Yo me senté en la silla más cercana, porque de repente me sentí agotada. Como si estuviera cargando una mochila demasiado pesada. No es por ti, dije, y él soltó una risa muy breve, casi sarcástica, pero sin mala intención. Siempre decís eso, respondió. No es por ti. ¿Y qué se supone que hago yo con esa frase? Me encogí de hombros. No hubo réplica posible. Los dos guardamos silencio, y por primera vez desde que había llegado ese día, me di cuenta de que no era un silencio de tensión. Era un silencio de derrota. Él estaba cansado. Yo estaba cansada. Y ninguno sabía cómo arreglar lo que se estaba rompiendo sin hacer ruido. Hemos perdido el rumbo, dije, sin mirarlo. No sé en qué momento. Yo tampoco, admitió. Pero quiero entenderlo. Quiero que al menos me dejes intentar entenderlo. Sus palabras me apretaron el pecho aún más. Porque él quería arreglar algo que yo había dejado caer hace tiempo. Algo que yo había dejado deslizarse fuera de mi control. Algo que él no sabía que ya no era tan simple como hablarlo. Últimamente no sé quién soy, le confesé. Me siento fuera de sitio. Como si estuviera viviendo una vida que ya no me queda bien. Él frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? ¿Qué estás pensando en dejarlo todo? Cerré los ojos un momento. No quería responder. No tenía fuerza. Pero él necesitaba una señal de que todavía quedaba algo por salvar. No, dije al final. No es eso. Él suspiró. Un suspiro largo, profundo, de alivio mezclado con tristeza. Entonces dime qué haces llegando a estas horas, dijo, más suave. Y yo sentí un vuelco en el estómago, porque sabía que esa pregunta iba a abrir una puerta que no podría volver a cerrar. No estaba preparada para responder, ni él estaba preparado para escuchar. Pero esa conversación era inevitable. Y aunque todavía no habíamos llegado a la parte en la que todo se derrumba de verdad, ya estábamos en la antesala. Necesito tiempo, le dije. ¿Tiempo para qué?, preguntó él. ¿Para pensar? ¿Para aclararte? ¿O para otra cosa? Yo apreté las manos entre sí. No quería decir nada más. No quería avanzar. No quería llegar a ese punto. Pero él no apartó la mirada esta vez. Me sostuvo los ojos como si estuviera esperando que yo me derrumbara. Para no perderme del todo, susurré. Él bajó la mirada. No dijo nada. No pidió detalles. No exigió explicaciones. Solo asintió. Y esa aceptación silenciosa me dolió más que cualquier reproche. No sabíamos todavía que ese día sería el principio del final. O tal vez sí lo sabíamos. Tal vez los dos lo presentíamos desde hacía semanas. Esa noche se quedó en el sofá y yo no dormí.
No porque tuviera miedo a que él me preguntara algo, sino porque empezaba a sentir que no tenía forma de detener lo que venía después. Lo que yo había provocado. Lo que todavía no había confesado. Lo que él descubriría pronto. Y lo peor era saber que, en el fondo, parte de mí quería seguir avanzando hacia ese desastre. Aunque no entendiera por qué. No sé en qué momento exacto empezó todo, pero si tuviera que señalar un día, elegiría aquel martes en el que salí del trabajo más tarde de lo normal y me quedé sentada en la parada del autobús, mirando los coches pasar sin prisa por incorporarme a nada. Estaba lloviendo, pero no de esa manera dramática de película, era una lluvia fina, constante, que te deja la ropa húmeda sin ruido. Me quedé allí sin abrir el paraguas, sin moverme, solo dejando que el agua me cayera en la cara mientras pensaba en lo raro que era sentirme más tranquila en una acera mojada que en mi propia casa. No lo dije en voz alta, pero ese pensamiento fue el primero que me asustó de verdad. No por lo que decía sobre mi matrimonio, sino por lo que decía sobre mí. Aquel día él apareció. No voy a decir su nombre porque ni siquiera ahora estoy segura de que merezca ocupar un espacio tan claro en mi cabeza, pero apareció sin que yo lo llamara. No fue buscado. No fue planeado. No hubo nada romántico. Solo se acercó con esa facilidad que tienen algunas personas para detectar cuando alguien está más vulnerable de lo que admite. Me ofreció su paraguas con un gesto simple, casi torpe, como si temiera que yo lo rechazara. Y ahí empezó algo que en ese instante no supe identificar, pero que ahora entiendo que fue una grieta. Una grieta pequeña, pero profunda. Le acepté el paraguas porque estaba empapada y porque no quería regresar a casa aún. Me habló de cosas insignificantes, del atasco, del frío, de que él también venía del trabajo. Yo apenas respondía, pero él no se incomodó. Caminamos juntos hasta la estación mientras yo intentaba evitar pensar en lo evidente. Me sentía más ligera a su lado que en mi salón. No era un sentimiento bonito, ni emocionante, ni especial. Era simplemente una ausencia de peso. Y eso, en ese momento, era suficiente para engancharme sin que me diera cuenta. La primera vez que hablamos más de 10 minutos yo estaba agotada mentalmente. Había tenido un día horrible y no quería llegar a casa para fingir estabilidad. Él me escuchó, así de simple. Me dejó hablar sin corregirme, sin pedirme que viera el lado positivo, sin minimizar nada. Me escuchó de una forma que no había sentido en meses. Y no era culpa de mi marido, no quiero que suene así. Él siempre había estado ahí, siempre intentaba ayudar, pero llegamos a un punto en el que escucharme significaba abrir una puerta que él temía, porque intuía que detrás venía un problema que no sabía arreglar. Este otro hombre no tenía que arreglar nada. No tenía responsabilidad sobre mí. No tenía historia conmigo. Por eso resultaba tan fácil hablarle. Alguien que no te debe estabilidad puede sostenerte de maneras que quien vive contigo no puede, porque no tiene tanto que perder. Las conversaciones fueron alargándose. Primero 5 minutos, luego 10, luego media hora. Un día me preguntó si quería tomar un café antes de volver a casa, y yo dije que sí sin pensarlo. Y cuando me di cuenta, esa palabra, sí, tenía un peso que no había tenido nunca antes. Porque no estaba diciendo sí al café. Estaba diciendo sí a un escape temporal. Sí a no enfrentarme aún a lo que pasaba en mi casa. Sí a sentir que alguien me veía sin pedir explicaciones. Esa tarde me reí. No un poco. Me reí de verdad. Fue una risa inesperada, casi absurda, como si me hubiera salido sola, sin permiso. Él me miró sorprendido, como si no se esperara que yo pudiera reírme así. Y yo también me sorprendí. Era la primera vez en meses que me salía una risa que no fuera forzada. Volví a casa con la sensación de que había hecho algo indebido, aunque técnicamente no había pasado nada.
Mi marido estaba preparando la cena y me recibió con un beso distraído. Yo lo saludé, colgué el abrigo y sentí una punzada de culpa tan aguda que me mareó. No entendía por qué. No había dicho nada malo, no había ocultado nada concreto, no había hecho nada que pudiera considerarse una traición en términos prácticos. Pero internamente sabía que había cruzado un límite invisible. Esa semana lo volví a ver, y la siguiente también. A veces hablábamos del trabajo, a veces de nuestras vidas, a veces simplemente caminábamos en silencio. Nunca me pidió nada. Él no fue quien dio el primer paso hacia lo que vendría. Fui yo. La primera vez que le conté que en casa la situación estaba tensa, lo dije casi sin pensarlo. Fue una frase pequeña, pero cargada de intención. No sé si buscaba comprensión o validación o simplemente desahogarme. Pero cuando él puso esa cara de entender exactamente lo que no había dicho, ahí fue donde comenzó la infidelidad de verdad. No en un gesto físico. No en una declaración. No en una caricia. Empezó en ese instante en el que yo le di acceso a una parte de mí que ya no compartía con mi marido. El siguiente paso fue cuando empecé a buscar excusas para salir de casa un poco antes o llegar un poco después. No eran excusas grandes, solo pequeñas variaciones en mi rutina que nadie notaría al principio. Y él siempre estaba ahí. No porque fuera insistente, sino porque yo lo buscaba. Y esa es la parte que más me duele admitir. No fue que alguien viniera a quitarme nada. Fui yo quien abrió la puerta, quien siguió avanzando, quien dejó que esa conexión creciera. Me acostumbré demasiado rápido a sentirme aliviada cuando él estaba cerca. Me acostumbré a que él me preguntara cómo estaba con un interés que sonaba sincero, aunque yo ahora ya no sé qué tan sincero era. Me acostumbré a que me mirara como si yo fuera alguien interesante, como si yo aún fuera una versión de mí que hace tiempo había dejado de reconocer. Un día, sin planearlo, le dije que necesitaba aire. Fue una frase absurda, vaga, infantil, pero él la entendió. Caminamos más lejos de lo normal, por calles que no solía recorrer. Yo hablaba demasiado, como si de repente se hubiera roto algo y me hubiera quedado sin filtro. Y él escuchó. Siempre escuchaba. En un momento dado me miró con una especie de preocupación suave, como si no supiera si tenía derecho a decirme lo que pensaba. No estás bien, me dijo. Estás intentando sostener algo que te pesa demasiado. Esa frase me rompió. Nadie me había dicho algo así en meses. Mi marido lo intuía, pero no sabía cómo tocar el tema sin que yo me cerrara. Este hombre, en cambio, no tenía miedo a que me enfadara, porque no había una historia detrás. Yo me apoyé en una barandilla y sentí unas ganas de llorar tremendas, pero no lloré. Me quedé quieta, respirando de forma irregular, y él esperó sin acercarse demasiado. Ese fue el segundo límite que crucé. Dejar que otra persona viera mi fragilidad. Dejar que alguien me acompañara en una emoción que yo debía procesar con mi marido. Pero ya no sabía cómo hacerlo con él. Unos días después, él me dijo que estaba preocupado por mí. Yo no debía haberlo permitido. No debía haber dejado que sus palabras se volvieran importantes. Pero lo permití. Porque necesitaba sentir que no estaba perdiéndome sola. No hubo un momento exacto en el que pensé estoy engañando a mi marido. Fue más lento, más insidioso. Empezó como una conversación, luego como una costumbre, luego como un hábito emocional del que ya no sabía salir. La infidelidad real estaba en los secretos, en las ausencias, en la atención que yo desviaba hacia otro lado, en la dependencia que empecé a construir sin admitirlo. Le conté cosas que mi marido no sabía. Le hablé de mis miedos, de mi confusión, de mi sensación de estar atrapada en una vida que me exigía más de lo que podía dar. Él no juzgaba. No interrumpía. No me pedía que lo solucionara. Y yo me sentía escuchada de una manera que no debería haber buscado fuera de mi casa.
Una tarde, mientras él me acompañaba hacia la estación, me dijo: no quiero hacerte daño. No quiero ser parte de algo que te complique más la vida. Y yo respondí: ya lo eres. Esa frase fue la confirmación de que ya no había vuelta atrás. Lo había permitido. Lo había elegido. Y aunque todavía no había ocurrido nada que pudiera describirse como prueba para nadie, la traición ya estaba completa dentro de mí. Porque antes de que algo pase afuera, pasa dentro. Y dentro de mí ya había pasado. El día que él lo descubrió no fue un día especial. No era un aniversario, ni mi cumpleaños, ni nada que pudiera hacer la caída más dramática. Era un viernes cualquiera, uno de esos en los que llegas a casa con la sensación de haber gastado toda tu energía en cosas que no te importan. No me lo esperaba. No había señales. Ni sospechas. Ni esa mirada inquieta que a veces tienen los maridos cuando algo huele mal. Nada. Él estaba normal. Yo estaba nerviosa, pero eso se había vuelto tan habitual que ya no servía de indicador. Lo inesperado fue la forma. No hubo un mensaje en un móvil, ni una llamada extraña, ni rastros de perfume que no fueran míos. Fue algo mucho más absurdo, menos cinematográfico y, por eso mismo, más devastador. Lo descubrió porque llegó antes a un lugar donde yo no esperaba que él estuviera. No a casa. No al trabajo. No a ningún sitio evidente. Lo descubrió porque entró en un sitio donde yo no debía estar, pero estaba. Y lo vio todo sin que yo pudiera esconderme. Ese día yo había quedado con él, con el otro, en un lugar tranquilo, lejos del centro, una especie de cafetería pequeña que tenía mesas de madera viejas y un olor constante a pan tostado. No era un sitio romántico ni especial. Era un sitio en el que podías hablar sin que nadie escuchara demasiado. Allí nos veíamos a veces cuando yo no tenía fuerzas para fingir normalidad al volver a casa. Nunca había sido un lugar de riesgo. Nunca había imaginado que mi marido tuviera motivo alguno para aparecer por allí. Pero apareció. Yo estaba sentada, hablando en voz baja, explicando algo que ni siquiera recuerdo porque en realidad llevaba semanas repitiendo la misma idea, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que me sentía partida en dos, que no estaba manejando bien nada. Él, el otro, escuchaba como siempre, con esa expresión tranquila que, en ese momento, yo sentía como un tipo de apoyo que necesitaba para sostenerme. Y justo cuando yo estaba diciendo que no podía seguir así, que estaba empezando a derrumbarme, escuché un ruido detrás de mí, un movimiento leve de silla, un golpe seco de algo contra el suelo. Me giré. Mi marido estaba allí, paralizado, con una carpeta en la mano que había caído al verse sorprendido. No sé cuánto tiempo llevaba allí. No sé si había oído una frase o 20. Solo sé que estaba mirándome como si yo acabara de confesar un crimen en voz alta. Y quizá lo había hecho. La expresión de su cara fue lo peor. No era rabia. No era grito. No era insulto. Era algo peor, incredulidad pura. Como si su cerebro estuviera intentando rehacer el rompecabezas de quién era yo, qué estaba haciendo y por qué. Él no entendía. Y al no entender, su silencio me atravesó de una forma que todavía hoy me cuesta explicar. No dijo mi nombre. No dijo qué haces aquí. No dijo quién es él. No dijo nada durante varios segundos eternos. Solo respiraba fuerte, con la mandíbula tensa, las manos temblándole un poco. Yo sentí el cuerpo entero paralizado. No sabía si levantarme, si acercarme, si negar, si explicarme. No sabía ni siquiera si debía mirar al otro hombre o fingir que no estaba allí. Fue él, el otro, quien habló primero, y eso lo hizo aún peor. Creo que será mejor que me vaya, dijo despacio. Mi marido levantó la mano como si estuviera indicando que no necesitaba explicaciones, pero sin mirarlo ni un instante.
Su mirada estaba clavada en mí. Y yo, incapaz de sostenerla, bajé los ojos. El silencio se hizo tan denso que sentí que me faltaba el aire. El café dejó de tener ruido, o yo dejé de escucharlo. Solo existíamos nosotros dos, en una escena que yo había permitido que ocurriera. Cuando el otro se marchó, mi marido dio un paso atrás, como si yo fuera algo que quemaba. No sé si era dolor, repulsión, miedo o una mezcla de todo. Yo seguía sentada, incapaz de moverme. Él apretó los labios antes de decir. Así que era esto. Su voz no era alta. No era agresiva. Y eso me destruyó más, porque entendí que ya no era una reacción impulsiva. Era una comprensión. Una conclusión. Una sentencia. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Sentí que la garganta se cerraba como si quisiera protegerme de mí misma. Él me miró esperando que dijera algo, cualquier cosa que no sonara vacía. Pero yo no pude. No es lo que parece, logré decir al final, y me odié en el acto por decir una frase tan ridícula. Él soltó una risa corta, sin humor. Por favor, dijo. Te he escuchado. He visto cómo lo mirabas. No hace falta que me tomes por idiota. Yo negué con la cabeza, pero sin convicción, porque sabía que tenía razón. No era físico. No era una escena comprometedora. Pero era demasiada intimidad. Demasiada complicidad. Demasiada verdad compartida con otro que debería haber compartido con él. Mi marido apoyó las manos en la mesa, como si necesitara algo para no derrumbarse. ¿Cuánto tiempo? Preguntó sin levantar la voz. Yo tardé en responder. No porque quisiera ocultarlo, sino porque decirlo en voz alta lo convertía en algo irreversible. No lo sé, murmuré. Unas semanas, quizá meses. Él cerró los ojos un segundo, como si esa frase le hubiera cortado algo por dentro. Cuando volvió a abrirlos, había un brillo extraño, una mezcla de ira contenida y tristeza profunda. ¿Y yo? Preguntó. ¿En qué momento dejé de ser suficiente para que hicieras esto? No supe responder. Y creo que eso lo hirió más que todo lo demás. Él se apartó de la mesa y se pasó las manos por la cara. Lo peor, dijo con voz quebrada, es que siempre pensé que si algo pasaba, si alguna vez fallábamos, tú me lo dirías. Tú. No cualquiera. Tú. Ese tú se me clavó como un cuchillo. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. No violento, solo firme. Como si acercarse a mí ahora fuera demasiado. No puedo hablar contigo, dijo. No ahora. No, así. Y salió de la cafetería sin mirar atrás. Yo tardé varios minutos en reaccionar. Me quedé sentada, temblando, sintiendo que el aire me faltaba y que la realidad se había roto ante mis ojos. La gente alrededor seguía viviendo su vida como si nada hubiera pasado, pero para mí todo había explotado. Cuando salí a la calle, él no estaba. Caminé un poco sin rumbo, como si pudiera encontrarlo siguiendo mi intuición, pero no había rastro de él. Su ausencia era una sombra enorme que me seguía a todas partes. Llegué a casa más tarde de lo que debería. La luz del pasillo estaba encendida. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Me acerqué despacio, intentando imaginar qué cara tendría, cómo me recibiría, si querría hablar o si seguiría en silencio. Toqué la puerta con la punta de los dedos. ¿Puedo entrar? Pregunté. No hubo respuesta. Por favor, susurré. Silencio. Giré el pomo y abrí un poco. Él estaba sentado en el borde de la cama, sin mirarme, con la mirada perdida en el suelo. Y ese detalle, el hecho de que no levantara la mirada,
Fue peor que cualquier grito. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Di un paso. No entiendo por qué, dijo él, sin mirarme todavía. No entiendo qué hice mal. No entiendo por qué no me lo dijiste cuando empezaste a sentirte así. Yo tragué saliva. No tenía una explicación que pudiera sonar justa. No es por ti, dije, sabiendo que era una frase inútil. Entonces es peor, respondió él. Porque significa que no había nada que yo pudiera hacer. Su voz se quebró. Una sola vez. Y esa sola vez bastó para derrumbarme. Quise acercarme, tocarle el hombro, explicarle algo que ni yo entendía. Pero él se levantó antes de que pudiera hacerlo. No puedo dormir contigo aquí, dijo. Y salió del dormitorio dejando la puerta abierta, como si la herida también lo estuviera. Esa noche dormimos separados por primera vez en años. O, mejor dicho, no dormimos. Él se quedó en el sofá. Yo permanecí despierta en la cama, escuchando el silencio más doloroso de mi vida. La infidelidad ya estaba descubierta. Pero la verdadera destrucción apenas comenzaba. El sábado amaneció con una luz que me molestaba en los ojos aunque las cortinas estuvieran medio cerradas. Dormí poco, por no decir nada. Desperté con esa sensación desagradable de no saber si lo que había pasado era real o una pesadilla. Pero no tardé en escucharlo en la cocina, abriendo y cerrando cajones como si buscara algo que no encontraba. Cada sonido era seco, distante, y me atravesaba como un recordatorio constante de lo inevitable. Me levanté despacio, con el estómago revuelto, intentando pensar qué palabras podría decir que no sonaran ofensivas o absurdas. No encontré ninguna. Cuando entré en la cocina él estaba de espaldas, apoyado en la encimera, sujetando una taza que no había llevado a la boca. La tenía ahí, como un objeto que no sabía si quería usar o tirar contra el suelo. No me miró. Yo dudé unos segundos en hablar, pero el silencio era tan insoportable que me obligó a romperlo. ¿Dormiste algo? Pregunté, sabiendo la respuesta. Él dejó la taza en la encimera y se giró muy despacio, como si le pesaran los músculos. Su mirada estaba apagada, pero firme. Y al mismo tiempo había algo de fragilidad en sus ojos, algo que él intentaba ocultar sin éxito. No, dijo. Y tú tampoco. Me mordí el labio. Quise acercarme, pero no me atreví. La distancia entre nosotros era pequeña físicamente, pero emocionalmente era un abismo. Él respiró hondo, miró la mesa, miró el suelo, miró cualquier cosa menos mis ojos. Hasta que finalmente los levantó y dijo: necesito que me digas la verdad. Toda. Aunque duela. Aunque sí horrible. Aunque después de escucharla no quede nada. Sentí un golpe en el pecho. Yo había imaginado esta conversación muchas veces, pero nunca con él tan calmado. Y eso era justo lo que me hacía temblar, la calma después del estallido. No sé por dónde empezar, dije. Por el principio, respondió él, tajante. Por lo que sea que llevas escondiendo desde hace meses. Respiré hondo, sentí las piernas temblorosas y me apoyé en el respaldo de una silla para no caerme. Él se cruzó de brazos, un gesto que siempre hacía cuando quería protegerse. Empezó porque me detuve. Era ridículo lo difícil que era decir algo tan simple, porque me sentía perdida. Él se rió, una risa amarga. ¿Y decidiste encontrar el camino con otro? ¿Eso es lo que pasó? No, contesté rápido. Al principio no era así. No buscaba nada. Pero lo encontraste, replicó, sin elevar la voz pero cortando el aire. Yo asentí, aunque fuera doloroso reconocerlo. No sabía cómo hablar contigo, dije. No sabía cómo decir lo que me pasaba sin que pareciera que te culpaba.
¿Y es culpa mía?, preguntó. Y aunque sonó calmado, el temblor en su mandíbula lo delataba. No, dije enseguida. No lo es. Es mía. Solo mía. Fui yo la que no supo manejar lo que sentía. Fui yo la que se encerró. Fui yo la que... Él me interrumpió levantando la mano. No necesito que te castigues, dijo. Necesito que me expliques por qué preferiste confiar en un desconocido antes que en mí. Ese golpe me dejó sin aire. No lo preferí, logré decir. Solo, pasó. Las cosas no pasan, respondió él. Alguien las permite. Y tú las permitiste. Sentí las lágrimas subir, pero me obligué a contenerlas porque llorar en ese momento iba a parecer manipulación, aunque no lo fuera. Tenía miedo, admití. ¿De mí?, preguntó, herido. No. De decepcionarte. De decirte que no estaba bien y que tú pensaras que era porque tú estabas fallando. Él negó con la cabeza, incrédulo. Pero estabas fallando, dijo. Me estabas fallando al ocultarme cosas. Me estabas fallando cuando buscaste fuera lo que deberías haber buscado aquí. Me llevé las manos a la cara un segundo, intentando ordenar mis ideas. Yo no lo buscaba, dije. Solo, me dejé llevar. Eso es peor, respondió. Porque significa que tenías tanto vacío dentro que cualquier palabra amable te empujó al borde. Yo cerré los ojos. Dolía porque era verdad. Entonces él se acercó un paso, solo uno, como si medir la distancia fuera importante para no desbordarse. Dime que te daba el que yo no, pidió. Abrí los ojos, sorprendida por la pregunta. No esperaba esa frase tan directa. Me escuchaba, dije al final, en voz baja. Él apretó los puños. Yo también te escuchaba, respondió. No de la misma forma, confesé, sintiendo como cada palabra me desgarraba. No porque no quisieras, sino porque cuando yo empezaba a decir algo triste o confuso, tú intentabas arreglarlo. Intentabas buscar soluciones. Intentabas hacerme sentir mejor aunque yo no estuviera lista para sentirme mejor. Él parpadeó, dolido pero atento. ¿Y eso está mal?, preguntó. No, dije. Es que yo no sabía explicarte que no quería soluciones. Quería desahogarme. Quería decir que estaba mal sin justificarlo. Y no sabía cómo pedirte eso sin sentir que te estaba fallando. Él respiró profundamente. Se sentó en la mesa, como si sus piernas ya no pudieran sostener tanto peso. Entonces, ¿eso fue todo? ¿Hablabas con él? ¿Sentías que te entendía? Y con eso te bastó para... No terminó la frase. No, dije. No fue solo eso. Fue que yo dejé de hablar contigo. Te fui apagando sin darme cuenta. Y cuando quise recuperarlo ya era tarde. Tú estabas desconcertado y yo estaba perdida. Hubo un silencio largo. Muy largo. Él miraba la pared como si en ella hubiera alguna respuesta. Dímelo claro, dijo de pronto, mirándome con una firmeza que no había visto nunca. ¿Te enamoraste de él? Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que agarrarme a la silla. No lo sé, respondí, y fue la verdad más dolorosa de todas. No sé si era amor o si era una vía de escape. No sé si era él o era lo que representaba. No sé si era él o era simplemente la versión de mí que yo veía reflejada cuando hablaba con él. Él tragó saliva. La pregunta que venía después era inevitable. ¿Lo sigues viendo?, preguntó. Negué lentamente. No. Desde ayer no. No puedo. No quiero. Fue un error. Y lo sé. Lo supe incluso antes de que me descubrieras.
Él bajó la mirada. Pareció procesar mis palabras. Durante unos momentos no dijo nada. Luego, su voz sonó rota. No sabes cuánto me duele sentir que te perdí sin que yo me diera cuenta. Yo me acerqué un poco, con miedo a que se alejara, pero necesitaba estar más cerca para que me creyera. No me has perdido, dije. Él levantó la vista, y había en sus ojos algo parecido a rabia contenida. No digas eso si no es verdad, advirtió. No juegues con eso. No hoy. No estoy jugando, respondí con firmeza. Estoy diciendo que quiero arreglarlo. Lo que hice no tiene justificación, pero sí tiene explicación. Y quiero encontrar la forma de no volver a hacerlo. Quiero enfrentar contigo lo que he evitado durante meses. Él me observó largo rato, como si buscara señales de mentira. Yo mantuve la mirada. No tenía fuerzas para fingir nada. Hay algo que tienes que entender, dijo él al fin. Esto no se arregla pidiendo perdón. No se arregla diciendo lo siento. No se arregla borrando un número del móvil. Esto me rompió. Me hizo dudar de mí, de ti, de nosotros. Me quitó la seguridad que tenía en lo poco que creía estable. Yo asentí. Su voz temblaba, pero no era un temblor de ira. Era vulnerabilidad pura. Lo sé, dije. Y no voy a pedir que te recuperes rápido. Solo quiero ser honesta. Por primera vez en mucho tiempo. Aunque duela. Él respiró hondo. Se levantó. Caminó hacia la puerta, indeciso. Luego volvió a mirarme con una expresión que mezclaba amor, dolor y agotamiento. No sé si puedo perdonarte, admitió. No sé si quiero. No sé si soy capaz. Pero sí sé que necesito tiempo. Y tú tendrás que cargar con las consecuencias de lo que hiciste mientras tanto. No puedes exigirme nada. Ni prisa. Ni calma. Nada. Lo sé, respondí, porque era cierto. Se pasó una mano por el rostro, como si quisiera borrar la noche anterior junto con la mañana actual. Hoy no puedo estar aquí, dijo. ¿Dónde vas? Pregunté, aunque sabía que quizá era mejor no saberlo. A pensar, respondió. A respirar sin sentir que me ahogo. Y salió sin esperar mi respuesta. La puerta se cerró despacio, pero el golpe final, ese clic seco, sonó como un final aunque no lo fuera. Me quedé en la cocina, de pie, sintiendo que el mundo se había detenido alrededor de mi respiración irregular. La confrontación había terminado, pero la herida estaba recién abierta. Y lo que viniera después sería aún más difícil. Porque ahora él tenía el poder. Y yo solo podía esperar. Pasaron 2 días sin que él durmiera en casa. No me avisó dónde estaba ni qué estaba haciendo. No me escribió ni una vez, no me llamó, no dejó notas, nada. El silencio fue tan absoluto que por momentos pensé que se había ido para siempre, que había decidido desaparecer sin explicaciones, dejando solo un hueco frío en los cajones vacíos. Yo me quedaba sentada en el salón, mirando el móvil con un nudo en la garganta, sin atreverme a escribirle porque sabía que cualquier mensaje iba a ser leído como una invasión, un intento desesperado de controlar algo que ya había perdido. La primera señal de que algo empezaba a moverse fue el lunes por la mañana, cuando recibí una llamada de recursos humanos. Yo estaba en la cocina, intentando comer algo sin que se me cerrara el estómago, cuando el teléfono sonó. Contesté y enseguida escuché una voz neutra, profesional, demasiado amable para mi estado mental. Hola, ¿eres tú? Preguntó la mujer, diciendo mi nombre completo. ¿Puedes venir a la oficina central esta tarde? Hay algo que tenemos que revisar contigo. Sentí un escalofrío. Pregunté de qué se trataba, pero me respondió que era mejor hablarlo en persona.
Colgué con el corazón acelerado. No era normal que me llamaran así. No entendía nada. Me mareé un momento antes de apoyarme en la mesa. ¿Qué tenía que ver el trabajo con la infidelidad? ¿O tenía algo que ver? No podía imaginarlo. Él llegó a casa justo después de comer, cuando yo estaba buscando el bus para ir a la cita con recursos humanos. Su entrada me tomó por sorpresa. Había cambiado algo en él. No era su ropa, ni su postura, era su expresión. No tenía los ojos hinchados ni la cara agotada. Tenía algo distinto, una serenidad peligrosa, una estabilidad tensa que no había visto nunca. Entró, dejó las llaves en su sitio y me miró como si yo fuera solo un dato más en un documento que estaba revisando. Tenemos que hablar, dijo. Esa frase siempre anuncia algo malo. Me quedé helada. Él se sentó en la mesa con una tranquilidad que me puso más nerviosa que cualquier grito. He ordenado mis pensamientos, dijo. Y he tomado decisiones. No supe qué decir. Me quedé de pie, con el móvil en la mano. Lo primero, continuó, es que no voy a volver a actuar como si nada hubiera pasado. No voy a ser de tu terapeuta, ni de tu salvador, ni de tu colchón emocional. Eso se acabó. Me dolió escucharlo, aunque sabía que tenía toda la razón. Lo segundo, añadió, es que no voy a cargar yo solo con el peso de tu crisis. No voy a quedarme aquí, esperando a que decidas si te queda algo para mí o no. Intenté hablar, pero me interrumpió levantando la mano. No necesito explicaciones ahora, dijo. Ya no las estoy pidiendo. Estoy actuando. Sentí el estómago caerse de golpe. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque ya intuía que la respuesta no me iba a gustar. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar una frase que había ensayado mentalmente durante horas. He hablado con tu jefe, dijo. La sangre se me congeló. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no pienso quedarme sentado viendo cómo tú destruyes nuestra vida sin que eso tenga consecuencias, respondió con calma. Le dije que estabas pasando por un proceso complicado, que estabas desbordada, que te habías involucrado emocionalmente con alguien de fuera del trabajo y que eso estaba afectando tu rendimiento. Me llevé la mano a la boca. Sentí el golpe como si fuera físico. Pero, intenté decir, sin aire, eso es mi vida privada. ¿Por qué has hecho eso? Porque tú convertiste tu vida privada en un problema público el día que dejaste de comportarte como una persona comprometida con su matrimonio, respondió él sin titubear. Ahora yo estoy protegiéndome. Y esta es una parte. Me temblaron las piernas. Me senté porque sentí que podía caerme. Él continuó hablando, tranquilo, como si estuviera dando un informe. No te van a despedir, dijo. No soy tan cruel. Pero sí van a supervisarte. Y sí van a evaluarte. Y sí van a preguntarte. Y sí vas a tener que explicar cosas que quizá te obliguen a ordenar tu cabeza. Yo seguía sin poder hablar. Era peor de lo que imaginé. Era una venganza limpia, silenciosa, sin gritos, sin violencia. Solo consecuencias. Consecuencias frías y calculadas. ¿Por qué haces esto? Pregunté, apenas audible. Él me miró fijamente. Porque tú mentiste. Porque me traicionaste. Porque me hiciste sentir que era invisible en mi propio matrimonio. Y porque necesitaba que sintieras un mínimo de lo que yo sentí en esa cafetería. Me quedé mirando la mesa, con las manos frías. Él se levantó y siguió. Hay más, dijo. Sentí un nudo en la garganta. He cancelado las vacaciones, continuó. Las que habíamos reservado para dentro de 2 meses. Ya no tienen sentido. No voy a ir contigo a fingir que estamos bien.
Asentí sin decir nada. He hablado con tus padres, añadió. Les conté que estabas pasando por un momento difícil y que íbamos a necesitar espacio. No les dije detalles, no soy tan ruin. Pero lo saben. Y te van a llamar. Y van a preguntarte. Y vas a tener que enfrentarlo. Sentí las lágrimas subir. No quería llorar, pero era imposible contenerlo. También he pedido una semana libre, dijo. Voy a quedarme en casa de mi hermano estos días. No puedo seguir aquí mirando las mismas paredes en las que tú construiste tu doble vida emocional. Mi respiración se volvió irregular. Él dijo doble vida emocional como quien pone un título a un expediente. Y finalmente, añadió él, mirándome con una calma tan dolorosa que casi prefería que me gritara, he sacado todas mis cosas del dormitorio. Cuando vuelva, dormiré en el cuarto pequeño. No por castigo. No por distanciamiento dramático. Sino porque necesito aprender a estar sin ti mientras decido si quiero seguir contigo. La última frase fue la que realmente me rompió. Mientras decido si quiero seguir contigo. No mientras tú arreglas las cosas. No mientras tú decides. Era él quien estaba eligiendo. Él tenía el control ahora. Él marcaba el ritmo. Él ponía las condiciones. Esa era la venganza. No destruirme. No humillarme. No dejarme sin nada. Era hacerme sentir la pérdida de él, real, concreta, inevitable, mientras él recuperaba su dignidad. Cuando terminó de hablar, se puso la chaqueta. Yo lo miraba con lágrimas silenciosas, incapaz de prometer nada porque ya no tenía derecho a nada. Volveré el viernes, dijo. Espero que para entonces hayas pensado qué quieres hacer con tu vida. No conmigo. Contigo. Y salió. Cerró la puerta con la misma calma con la que había hablado. Y yo me quedé sola en un apartamento que de repente parecía más grande, más frío, más triste, más vacío de lo que nunca imaginé. El viernes llegó tan rápido que casi no pude prepararme emocionalmente. Los días anteriores los viví como si estuviera dentro de un sueño incómodo, uno de esos que te deja agotada aunque hayas dormido. Me quedé en casa todos esos días porque no quería enfrentar más preguntas. La gente del trabajo me observaba con una mezcla de curiosidad y lástima, como si supieran que algo se había roto pero no supieran dónde estaba la grieta. Yo tampoco lo sabía del todo. El viernes por la tarde, antes de que él regresara, limpié la casa de manera casi obsesiva. No porque quisiera impresionarlo, sino porque necesitaba controlar algo, aunque fuera el orden de los cojines en el sofá o la dirección en la que miraban las sillas. Me detuve varias veces para respirar porque cada vez que pensaba en su llave entrando en la cerradura me temblaban las manos. No sabía qué versión de él iba a cruzar la puerta. No sabía si venía con la decisión tomada. No sabía si venía preparado para despedirse. Cuando finalmente escuché la llave girar, mi cuerpo se tensó como si alguien hubiera encendido una alarma dentro de mí. Él entró sin hacer ruido, cerró la puerta con cuidado y dejó su mochila en el suelo. Llevaba la misma chaqueta con la que se fue, pero él ya no era exactamente el mismo. Había en su cara una calma diferente a la de lunes. Una calma más firme, más madura, más segura. No era calma de resignación. Era calma de decisión. Yo estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas para evitar que me delatara el temblor. Él se acercó despacio y se sentó en la silla de enfrente, dejando un espacio suficiente como para indicar que nada estaba arreglado, pero tampoco completamente perdido. Respiró hondo antes de hablar. He pensado mucho, dijo. Esa frase me atravesó. No sabía si quería escuchar lo que venía después o si quería taparme los oídos. Lo sé, respondí. Él me miró durante unos segundos largos, esos segundos en los que sientes que te están leyendo por dentro.
No había rabia en su mirada. Había cansancio, sí, y un poco de tristeza, pero también había una claridad que me desarmaba. Te voy a decir algo que no pensé que algún día tendría que decir, empezó. No te odio. Parpadeé. Esa frase me impactó más de lo que debería. No porque esperara que me odiara, sino porque la dijo con una sinceridad que me rompió por dentro. Él siguió. No te odio, pero tampoco te reconozco. No sé quién eres ahora mismo. No sé en qué momento dejaste de ser la persona con la que me casé. No sé cuándo empezaste a guardar silencio, a alejarte, a construir otra vida en paralelo. Me llevé las manos a la cara un segundo. Me costaba escucharlo porque cada palabra era un espejo. Yo tampoco sé en qué momento me perdí, admití. Intento buscarlo, pero no lo encuentro. Él bajó la mirada y apretó los labios. No sabes lo difícil que ha sido para mí aceptar que no tengo control sobre lo que has hecho, sobre lo que sentiste, sobre lo que dejaste de sentir, dijo. He pasado estos días intentando buscar mi parte de culpa, pero ya no quiero hacerlo más. No quiero convertirme en un juez. No quiero convertirme en un detective. No quiero dedicar mi vida a revisar tus gestos o tus horarios para ver si algo no encaja. No quiero vivir con esa desconfianza. Me acerqué un poco, sin invadir su espacio, solo lo suficiente para que sintiera que lo estaba escuchando de verdad. No quiero que vivas así, dije. Él me miró, con una mezcla de incredulidad y dolor. Pero vivo así, respondió. Y si nos quedamos juntos, al menos durante un tiempo, voy a seguir viviendo así. Esa es la parte que me asusta. Tragué saliva. No había manera de suavizarlo. ¿Qué has decidido? Pregunté, sin rodeos. Él respiró hondo, como si necesitara preparar su cuerpo para la respuesta. No quiero separarme, dijo finalmente. Sentí un impacto tan fuerte que tuve que apoyarme en el sofá. Pero, empecé a decir, incapaz de creer que después de todo eso, esa era su decisión. Él levantó la mano, indicándome que esperaba que le dejara continuar. No quiero separarme, pero tampoco quiero continuar como si fuéramos la misma pareja, añadió. Eso no sería verdad. Y yo ya estoy cansado de fingir verdades. Asentí despacio. Era lógico. Era humano. Quiero intentarlo, continuó. Pero quiero que sepas que no será fácil. Que habrá días en los que no podré mirarte sin recordar lo que pasó. Que habrá momentos en los que me preguntaré si estoy haciendo lo correcto. Que habrá dudas, inseguridades, retrocesos. Quiero ser honesto contigo, estoy dispuesto, pero no estoy entero. Me cubrí la boca con la mano, intentando contener las lágrimas. No te pido que estés entero, dije. Te pido que me permitas estar aquí para que podamos reconstruir algo nuevo, no lo que se rompió. Algo diferente, algo más honesto. Él bajó la mirada un momento. También tienes que saber que no confío en ti por ahora, dijo sin suavizarlo. Y no quiero que te sorprendas si algunas cosas me duelen más de lo que deberían. Lo entiendo, respondí con un nudo en la garganta. Hubo un silencio largo, uno de esos silencios en los que los dos respiramos despacio, como si estuviéramos probando si el aire era seguro otra vez. Él rompió el silencio con una frase que no esperaba. Tienes que ir a terapia, dijo, con un tono que no era una orden sino una condición. Asentí sin dudarlo. Lo sé, respondí. Y quiero hacerlo. Yo también, añadió. No quiero que esto quede solo entre nosotros. Necesitamos ayuda externa. No quiero hundirme intentando ser fuerte cuando claramente no puedo sostener esto solo. Otra vez asentí. No había nada que discutir ahí. Hay algo más, dijo él. Mi estómago se encogió. ¿Qué cosa?
Quiero que escribas lo que pasó, dijo con calma. Todo. Cómo lo viviste. Lo que sentiste. Lo que te llevó ahí. No para castigarte. No para usarlo contra ti. Sino para que tú misma puedas entenderlo y para que yo pueda leerlo cuando esté listo. No quiero secretos. No más. Me quedé en silencio. No era una exigencia cruel, era una forma de procesar. Lo haré, respondí. Él asintió, satisfecho, o al menos aliviado. Pasaron unos minutos más antes de que me mirara con una expresión que no había visto en semanas. Vulnerabilidad pura. Tengo miedo, confesó. Sentí el corazón apretárseme. Yo también, dije. Él respiró hondo y se levantó. Caminó hacia mí despacio, como si estuviera considerando si era adecuado acercarse. Finalmente, se sentó a mi lado, dejando todavía un pequeño espacio entre los dos. No me tocó. No lo esperaba. Pero su proximidad tenía la sensación de un puente recién construido, frágil, pero real. Quiero creer que no lo volverás a hacer, dijo él. No lo haré, respondí. No quiero volver a ser esa persona. Quiero creer que todavía queda algo entre nosotros, añadió. Lo hay, dije en voz baja. Aunque esté roto, está. Él se quedó mirando la mesa del salón, como si estuviera pensando en el futuro, intentando visualizar algo que todavía no tenía forma. Después se levantó y dijo. Dormiré en el cuarto pequeño esta noche. Pero mañana desayunamos juntos. Y hablamos. Y seguimos. Yo asentí. Gracias, susurré. No me des las gracias, respondió. Esto no es perdón. Es un intento. Lo observé un momento más antes de que se marchara hacia el pasillo. Antes de entrar al otro cuarto, se giró hacia mí. No te prometo nada, dijo. Solo que no me voy. Aún no. Y cerró la puerta despacio, sin ruido. Quedé sola en el salón, pero ya no sentí el vacío que había sentido los días anteriores. Sentí un dolor enorme, sí. Una culpa intensa. Un miedo constante. Pero también un hilo tenue, delgado, casi invisible, de esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza adulta, la de reconstruir desde las ruinas, sabiendo que nada volverá a ser igual, pero que quizá pueda ser mejor. Me quedé allí, respirando despacio, sintiendo la casa un poco menos fría que antes. Y entendí algo que no había entendido hasta ese momento. No necesito volver a ser quien era. Necesito aprender a ser alguien mejor que la mujer que destruyó lo más importante que tenía. Y, por primera vez desde que todo empezó, sentí que tal vez podía hacerlo.